Mi nombre es Jorge Obregón, soy pintor, me dedico a la pintura de paisaje, el trabajo in situ, que es salir al campo y pintar en vivo de la naturaleza en diferentes lugares, tanto en México como en el extranjero. Trabajo el óleo sobre lino, trabajo el temple sobre lino, acuarela, la tinta japonesa blanco y negro, el dibujo en carbón sobre papel y el encausto sobre madera. En el año 1990 entro a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en ese entonces la escuela todavía estaba en las afueras de la ciudad, estaba rodeada de milpas, había vacas. Entonces era un lugar muy bello en Xochimilco, en el cual como que invitaba e incitaba a muchos artistas a salir al campo a pintar. Y yo estudié del 90 al 94 y en el 94 decidí hacer mi tesis sobre paisaje, en la cual yo pinté todo el eje volcánico mexicano. Hice un viaje de 2 años de Veracruz a Nayarit y me subí y escalé todos los volcanes y los pinté in situ. Entonces mi estudio de tesis fue hacer un análisis del espacio en el paisaje. Pongo mi punto de vista y mis conclusiones de qué fue lo que me llevó como resultado el viajar por todo este eje volcánico y plasmar todos los volcanes de México. Me gustan mucho los mapas, entonces tengo las cartas topográficas de cada lugar, entonces analizo desde dónde quiero sacar la vista. Voy al lugar, veo la luz, también la luz es algo muy importante, la hora del día, ¿no? Depende si quiera yo la luz directa o en contraluz, la atmósfera, el clima. Me gustan mucho las vistas muy elevadas para tener más espacio y monumentalidad en el paisaje y tener otra perspectiva. Y requiero mucho análisis del lugar topográficamente hablando y también de cómo accesar y cómo caminar, ¿no? Porque para muchos lugares hay veces que me lleva hasta 4 horas llegar caminando. Cuando voy al campo hacia trabajar indirecto, son en técnicas del agua, o llevo acuarela o llevo temple. Lo decido mucho en base al lenguaje que yo quiera plasmar. Si quiero algo muy sutil, muy transparente, llevo esa técnica. Si quiero algo más inmediato, con más gesto, con más materia, llevo el óleo o llevo el encausto. Y cuando voy a hacer apuntes así muy rápidos, me llevo mi cuaderno de dibujo y hago carboncillo sobre papel o tinta japonesa sobre papel en blanco y negro. Porque depende mucho el lugar, depende mucho la luz, la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando he ido al Iztaccíhuatl a pintar o al Pico Orizaba y está nevado y está bajo cero, digo, la luz es muy limpia, es muy clara, es muy intensa, pero también el frío genera emocionalmente un punto en el cual tienes que trabajar muy rápido para que no se te congelen las manos, para no sentir ese frío. Entonces tienes que abrigar mucho, te pones guantes, pero al mismo tiempo los guantes no te dejan agarrar bien el pincel, no sientes bien con lo que estás trabajando, entonces te los quitas, trabajas rapidísimo y de repente vuelve a dar frío. Entonces ese contacto con la naturaleza, con los cambios climáticos, mueven mucho las emociones desde el punto de vista de percepción, ¿no? De confort. Y bueno, diversos lugares, por ejemplo, donde hay unos olores maravillosos, ¿no? Los campos luego con las hierbas, ¿no? Los bosques, la misma tierra húmeda cuando empieza a llover y empieza a oler a tierra mojada. Todos esos olores son maravillosos y a uno lo enriquecen mucho, ¿no? Como artista en mi caso, generan en el estado de ánimo y el espíritu, yo creo que un punto de enriquecimiento en el cual uno en el taller no lo logra a través de una fotografía. Ya en el taller, cuando regreso, por ejemplo, los 2 cuadros que tengo aquí atrás, ya son cuadros que ya trabajé en el lugar. En el caso del cuadro grande es un cuadro que a partir de un apunte en pequeño lo pasé en grande. Entonces aquí es más bien ya más reflexión, ver la composición, ver la luz cómo está trabajando, si está bien o no. Muchas veces hay cosas que ya no se tocan, ¿no? Porque la frescura del lugar del campo, esos primeros trazos muy sueltos y frescos, uno no los logra en el taller, entonces hay que dejarlos. Entonces más bien es como un espacio y un momento de autocrítica, de decir dónde estuvo bien, dónde no está tan bien, dónde hay que corregir. Pues, varias tengo, aquí en México los volcanes me gustan mucho, me gusta mucho ir a los glaciares aquí en México, que bueno, son pequeños ya remanentes de hielo que nos quedan con el cambio climático, pero es muy bonito, ¿no? Vivir en un país con un clima tropical y tener un glaciar, ¿no? Una masa de hielo, ¿no? Y eso es un contraste muy bello, ¿no? Me gusta mucho eso, me gusta mucho la alta montaña en general en México y bueno, lugares que he viajado, los Andes me gustaron mucho y en Japón el volcán Fuji fue un lugar muy bello. El Iztaccíhuatl es un volcán que lo conforman 7 volcanes y que a lo largo de la historia y de las últimas glaciaciones que han habido lo han ido erosionando y le han ido dando esta forma de una mujer acostada. Popo es un volcán más nuevo, es un volcán que le llaman estratovolcán, por estrato se fue formando un cono muy grande y geológicamente a lo largo de todo el paralelo 19 que va de Veracruz a Nayarit se encuentra el eje neovolcánico mexicano, desde el Pico Orizaba, el Cofre Perote en Jalapa, la Malinche en Tlaxcala, el Iztapopo en Puebla, Estado de México y Morelos,
el Ajusco, el Xitle, luego el Nevado de Toluca, el Paricutín, los volcanes de Colima y todos los volcanes de Nayarit, que nos han dejado una huella en la cultura mexicana porque son un símbolo de identidad nacional, ¿no? Los volcanes de entrada, ¿no? Pues desde la historia del paisaje en México, los artistas viajeros, Landesio, José María Velasco, y lo que viene siendo esta exposición, pues todos prácticamente pintaron los volcanes, ¿no? Porque era este gran símbolo y aparte son imágenes que imponen, ¿no? En el horizonte. Yo los abordo desde un punto de vista plástico, de entenderlos, escalarlos, subirlos, vivirlos, meterme en ellos, entenderlos más y pintar unas vistas, ¿no? Diferentes, ¿no? De los volcanes. Ese cuadro está pintado desde la cumbre del Iztaccíhuatl. Estamos hablando de alrededor de 5.230 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, para pintar ese cuadro, primero tuve que hacer toda una planeación y estrategia de en qué día podía subir yo al volcán, que estuviera bien el clima, que no hubiera vientos tan fuertes. Yo me acerco al Iztaccíhuatl, al volcán, llego a Paso de Cortés en vehículo y llego a un paraje que se llama La Joya, en el cual uno deja el vehículo y empieza uno a caminar. En este caso yo tuve que caminar durante 2 días para llegar a este lugar. El primer día caminé cerca de 5 horas al albergue que está a 4.700 metros de altura en el Iztaccíhuatl, para ahí yo bajar mi casa de campaña, armar mi campamento y al día siguiente muy temprano a las 3 de la mañana despertarme para subir otras 5 horas caminando y llegar a la cumbre en el amanecer, cargar entre 15 y 20 kilos de equipo en la espalda, tener la luz de la mañana que es la que quería captar para ese cuadro. Subirme nada más con lo básico, una pequeña libreta, mis acuarelas y un lápiz para dibujar desde arriba el apunte, sacar varias fotos y percibir el paisaje. Entonces todas las emociones que el cuerpo va absorbiendo y que uno lo va estresando a su cuerpo, yo creo que genera emocionalmente un punto de vista muy agudo en la forma de verlo y de sintetizarlo cuando estoy allá arriba, porque es muy poco el tiempo que tengo para estar trabajando y después volver a juntar todo el equipo y bajar. Es complicado porque, por ejemplo, la acuarela se congela el agua. Entonces yo tuve que esperar a que saliera bastante el sol y en el lugar donde yo me ponía, que me pegara el sol para que los 2-3 grados bajo cero que había en el ambiente, con el sol subiera un poco y no se me congelara la acuarela. Si utilizo el óleo se hace más espeso también. La misma barniceta del vehículo, o sea, empieza a ser como una miel por la temperatura, por el frío. Y bueno, las manos también, ¿no? Los dedos, ¿no? Se empieza todo a enfriar durísimo. Pero bueno, con esto podemos yo creo que valorar mucho, ¿no? Cuando uno ve un cuadro de cualquier otro artista, del Dr. Atl o de otros paisajistas, y ve, ¿no? El trabajo que hacen arriba en la montaña, pues lo que padecieron, ¿no? Pues el trabajo que les costó, ¿no? Que fue extenuante y fue muchísimo. Y muchos estuvieron a caballo, ¿no? A estos lugares. Entonces en el caballo amarrar todo, ¿no? Para poder subir. Del 90 al 94 estuve estudiando con él, fui su ayudante y después los sábados salía con él al campo a pintar. Entonces salía a pintar con él, era un gran placer verlo con su gran soltura, cómo sintetizaba, ¿no? Con unos cuantos trazos todo un paisaje, con pocos colores, de una forma muy oriental, ¿no? Con su influencia oriental que él tiene por su padre japonés, la técnica que él usaba, el sumie, tinta blanco y negro japonesa, o la tinta color, sobre el papel, pues lo llevaba a hacer cosas muy sueltas, muy bellas. Entonces verlo trabajar a mí me estimuló mucho, me motivó mucho a yo empezar a hacer mi propio lenguaje, a ver, ¿no? Qué es lo que cada quien ve en el paisaje, cada quien asimila, cada quien sintetiza, y esas salidas me marcaron mucho con el maestro Nishizawa, y yo empecé a estudiar todos los pintores paisajistas que ha habido en México, cómo han ido trabajando. Pues me llevó, junto con mi tesis, a ir investigando pues, a grandes maestros como Goitia, como Joaquín Clausel, Cleofás Almanza, todos los alumnos de José María Velasco y bueno, el maestro Landesio, ¿no? Que es el que trae el paisaje a México. Entonces yo creo que en esta exposición podemos ver todo este enlace, ¿no? Toda esta columna vertebral, como desde Landesio, siendo el maestro que llega de Italia, trae la luz del Mediterráneo. Velasco, su aportación es que él pinta la luz plateada de México, del altiplano mexicano. Y de ahí todas las escuelas de los alumnos de José María Velasco hasta llegar a las escuelas al aire libre de paisaje con Ramos Martínez, con Joaquín Clausel, luego el Dr. Atl, ¿no? Que renueva el paisaje y esta perspectiva curvilínea que genera él y esta forma más personal de ver el paisaje. Se continúa el maestro Nishizawa, el maestro Nicolás Moreno, una gran tradición que hay en México del paisaje, yo creo que debe de continuar y bueno, en esta exposición lo podemos ver, ¿no? Cómo ha ido aflorando, ¿no? Y evolucionando. Para mí representa como una gran responsabilidad de parte mía de continuar con esto, ¿no? Y de trabajar de una manera muy honesta, con mucha calidad,
siguiendo, ¿no?, toda esta tradición de paisaje. Y bueno, yo siendo un discípulo del maestro Nishizawa, es un gran honor también tener un cuadro del maestro Nishizawa ahí, este cuadro de la mina. Para mí es un gran honor y un gran orgullo de veras estar exponiendo en el mural y formando parte de toda esta cadena, ¿no?, de paisajistas mexicanos.